Ya. Yo, rima roja y negra. Seguimos luchando. Me verás ahogado en rabia con los dientes apretados. Me verás radiando odio por las fuerzas del Estado. Me verás aquí parado sin miedo a la represión. Buenas tardes, noches. Bueno, pues primero como darles la bienvenida a este acto por un 1 de mayo libertario, pues que está pensado en, bueno, primero somos del grupo libertario Vía Libre. Hemos estado haciendo como algunos encuentros, algunas actividades por estos días. La semana pasada hicimos pues un encuentro ácrata sobre la biografía, un primer acercamiento a la biografía de Bakunin, y en esta ocasión pues vamos a acercarnos un poco como a los orígenes libertarios del 1 de mayo a cargo de Sebastián. En un segundo momento vamos a ver unos videos relacionados con el mismo tema, y pues en un tercer momento será como acercarnos a la galería. Bueno, también decirles que allá afuera está una pequeña mesa de publicaciones. En esta está un boletín de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, unos separadores, stickers, y este pequeño boletín también de Vía Libre, hablando sobre unas pequeñas reflexiones que hemos hecho frente al 1 de mayo. Bueno, también decirles que este martes, pues en estos momentos, vamos a salir pues desde el sur, pues siempre como intentamos acompañar la movilización desde el sur, desde las 9 de la mañana desde el hospital de Kennedy. Entonces, por si nos quieren acompañar, pues ahí nos veremos. Entonces, ahora sí, darle la palabra a Sebastián. Bueno, gracias. Buenas noches a todas, todos y todas. Bueno, mi formación más que todo es pues en artes plásticas, y pues digamos, por ese motivo, digamos, lo que voy a mostrarles a continuación, que puede ser más bien una introducción, puede ser susceptible a cualquier información que ustedes posean que ayude a construir una mejor reseña de lo que derivó en los hechos del 1 de mayo, o lo que entendemos hoy, o lo que conmemoramos en esta fecha, por decirlo así. Pues bueno, para arrancar, pues sería como decir, antes, pues esto se dio en Estados Unidos, pues era un espacio pues que ya veíamos las problemáticas que genera la industrialización, las migraciones de las personas a las ciudades, la creciente masa de obreros, pues que eso generaba, y en ese sentido pues las dinámicas organizativas que eso también generaba. En 1874 pues se habla de un precedente que es como la huelga que como que estuvo deteniendo, pues que tuvo influencia en 17 estados de los obreros ferroviarios, pues que a la cual se empezaron a sumar en las siguientes semanas pues otros grupos de trabajadores, y pues derivaría en 1881 en la Federación Americana del Trabajo, la AFL, pues que tenía pues antecedentes de la Federación, pues sí, como que se heredera de la Federación de Gremios y Sindicatos de Estados Unidos. Y en esa federación se proyectó, a raíz de esta cuestión de pues que antes las personas o los obreros trabajaban de 12 a 14 horas, pues que es algo sumamente tedioso, y pues a nadie pues, se nos ocurre que una persona no haga más en su vida que trabajar y todo el tiempo para pues básicamente esa era una de las apuestas pues que buscaban resignificar
o no resignificar, era lo que pedían una disminución a 8 horas de trabajo, pues esta consigna que es 8, 8 y 8 para dividir el tiempo, 8 horas para descansar, 8 horas para ocio y 8 horas para el trabajo, que es lo mínimo que una persona puede, o no lo mismo, pero pues una persona puede desempeñarse como ser humano dignamente en esta organización, si se quiere, del día. Entonces se proyectó una huelga general el 1 de mayo de 1886, en el cual es pues lo que se menciona un poco de Milwaukee, que hubo 9 muertos y enfrentamientos con la policía en esos de aquí, que es Filadelfia, Louisville, Baltimore, Chicago. Y pues algo que sucedió, digamos, en Chicago de 1886, en High Market Square, pues que ahí lo representan como en una ilustración, pues fue básicamente que en la huelga, pues, o en una marcha que estaban realizando, creo que era la segunda vez que se presentaban, pues estalló una bomba, alguien puso una bomba, no se sabe quién fue la persona que puso la bomba, pero mató a 7 policías. Y pues eso fue como un precedente, porque pues eso derivó en que, pues mejor dicho, las personas o los patrones o las organizaciones patronales pues usaron eso como excusa para coger a las cabezas visibles que empezaban a verse en las organizaciones que tenían esa tendencia como un poco cercana al anarquismo, pues de horizontalidad, asamblearias y todas estas cuestiones que estaban organizando todo esto en torno a la movilización de los distintos parches obreros. Pues a las personas que cogieron fueron los que conocemos como los mártires de Chicago. Igual ahí tenemos algunas de las fotografías que más adelante vamos a ver. Pues igual ahí tengo en un Word como lo que dije, pues las cosas que dijeron incluso antes pues, de morir, pues que también refleja un poco su pensamiento y los pensamientos que les generó toda esta situación. Las personas que murieron fueron condenadas, la mayoría pues, fueron apresadas, condenadas a la horca. Esta persona, pues George Engel, Albert Parsons, Adolf Fischer y Spice. Y Louis Lee se suicidó mordiendo una cosa de dinamita, y los otros 3 sí quedaron pues en la cárcel. Eso fue o sea, los apresaron sin ninguna prueba contundente, sino solo para intentar amedrentar la movilización y pues señalar algunas cabezas al azar. Es más o menos el 11 de noviembre de ese año que se da pues, esta cuestión de pues que cuelgan a estas 4 personas. Y pues eso fue algo que incluso, pues gracias a Lucy Parsons, que era una propagandista, pues ayudó como a elaborar como una campaña mundial para darle como un apoyo o una visibilización a esta situación, y pues que derivó en varios ecos, si se quiere decir. Y en 1889, en el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista, celebrada en París, pues se institucionalizó esta fecha, el 1 de mayo, como la fecha de solidaridad pues, obrera y por decirlo así. No en todos los lados del mundo se dio de la misma manera, digamos, hasta por ejemplo en Estados Unidos hasta 1935 con Franklin Roosevelt se dio esta cuestión que se adoptó esta cuestión de las 8 horas laborales, por decirlo así, pero pues
Incluso en Canadá y en Estados Unidos actualmente no se habla de la conmemoración del 1 de mayo como el Día del Trabajador y, no sé, y pues de estos hechos como tal, sino se habla más como de un Law Day, pues el Día de la Ley, que se deja para el primer lunes de septiembre, pues que es como el Día del Trabajo, que allá lo matizan de esa manera. Sin embargo, estos ecos que dio esta cuestión, pues derivaron en aspectos como la cuestión, pues aquí vemos un monumento que incluso tiene una raíz, pues como para intentar politizar estas cuestiones y no solo dejarlas en algo blanqueado por la historia. Y de esos ecos también tenemos ecos en Latinoamérica, Caribe también, Cuba en 1887, Argentina en el 90 y Colombia en el 1914, pues que de la mano, pues que en Colombia era como el auge o la radicalización de las posturas políticas, si se quiere, y pues estaba incluso de la mano con pues cuestiones de la búsqueda de la independencia política y la organización común de la clase trabajadora. Vemos personajes como María Cano, bueno, otros personajes que mueven, pues que se encuentran también en esta cuestión de la década del 20 y pues nada, digamos que este pequeño paneo, porque es muy breve, que de pronto ahorita podamos analizar más a fondo con los aportes que de pronto cada uno de ustedes tenga al respecto, pues nos sirve también para revisar un poco la pertinencia en nuestra época de conmemorar estas fechas y de qué manera estos hechos no son algo que solo se dice como aspectos lejanos, sino como también reconocemos, por ejemplo, en el 2005 el asesinato, o pues no, en ese momento o sea, la muerte de Nicolás Neira, pues a manos del Escuadrón de la Muerte, del ESMAD, pues 5 días después efectivamente muere, pero a causa de los golpes que le propinaron. Y pues esto cómo nos habla en relación a las exigencias que podríamos tener ahorita, cómo podríamos, nuestras luchas personales en los colectivos en los que estamos, cómo podríamos articularnos con este día que pues intentamos conmemorar en este evento y un poco pues qué banderas nos impulsan a dar como nuestro matiz en el presente sobre estas cuestiones. Sí, yo como que quería resaltar algunas cosas que como que en la investigación reciente se han vuelto a poner de presente. Lo primero es el papel que pues jugó la Industrial Worker People Association, IWPA, como la asociación de gente trabajadora de los Estados Unidos, que había nacido como una organización socialista revolucionaria, había derivado hacia el anarquismo y particularmente desde 1883 de la famosa línea de Chicago, pues había adoptado como una postura de que los anarquistas debían intervenir en el movimiento obrero, tener una línea para llegarle a la mayor cantidad de gente posible, organizar las reivindicaciones de los trabajadores y demás. Y la WPA pues es el blanco de la represión. Sus principales líderes, periodistas y sindicalistas pues son los que sufren esa afectación. Parsons era líder de los tipógrafos, de los caballeros del trabajo. Spies también era líder pues sindical. Lucy Parsons, de la que luego hablaremos, de las trabajadoras textileras. Es decir, que se atacaba pues un movimiento anarquista organizado con una importante pues presencia de masas en todo el noreste de Estados Unidos, pero pues particularmente en la ciudad de Chicago, que era como la gran ciudad de esa segunda ola de la industrialización, ¿no? Lo segundo, resaltar pues que en parte gracias a la presión de los trabajadores mineros, de los trabajadores de la construcción influidos por los anarquistas,
el Congreso de la Federación Norteamericana de Trade Unions pues llama a conmemorar en 1890 pues una huelga por las 8 horas. Y ahí, pues como lo veremos más adelante, pues es fundamental el papel de una líder femenina, de Lucy Parsons, de Lucy González, pues en la organización pues de ese evento, un poco en contra de la burocracia sindical de Gompers que ya empezaba a asomar en Norteamérica. Y cuando se convoca el Congreso pues de lo que luego será la Segunda Internacional, en 1889 y demás, pues es importante tener en cuenta que aunque los marxistas eran mayoría, había también pues una importante participación anarquista. Nomela Neibus de Bélgica participó del Congreso, había grupos anarquistas franceses participando del Congreso, entonces como que los anarquistas también tuvieron que ver como minoría, pero en el lanzamiento de esa idea de una huelga por lo menos paneuropea y con participación de Estados Unidos y Canadá por las 8 horas. Y ya digamos desde 1890 algunas huelgas en algunas ciudades industriales de Francia, las huelgas de 1891 en Barcelona, etcétera, pues van a consolidar gracias a la presencia libertaria pues como la fecha de huelga por la reivindicación de la reducción de horas de trabajo sin pérdida de salario. Entonces eran como esos elementos como para resaltar la participación anarquista. Peleando el mundo con las letras como armas. Me verás en una marcha con las piernas cansadas. Me verás con la bandera de la lucha de las nada. Me verás en ese sitio, en esa calle, en ese